Entonces, la clase de hoy va a ser metástasis y dentro de metástasis vamos a ver los mecanismos moleculares de la angiogénesis, la migración celular y la degradación de la matriz extracelular. Como les decía, esta clase es una continuación de la clase. Bueno, sí, la metástasis es un término que deriva del griego. En realidad la palabra quiere decir transposición. Entonces eso ya un poco les indica eh, de qué proceso se trata. Viene del griego, que es de una palabra griega que está formada por eh, dos, por un prefijo que es meta, que quiere decir en otro lugar, más allá, después. Y después el sufijo, la raíz stasis, que quiere decir de estar o también puede ser colocar. Entonces, de ahí por qué se utiliza este término para describir este proceso. Bueno, ustedes con la profesora Roldán ya vieron que en un tejido, un grupo de células, una de ellas puede mutar. Y esa mutación lo que le da es características particulares como que es resistente a la muerte celular, eh, tiene una proliferación descontrolada y eso puede llegar a generar un tumor, lo que se denomina un tumor primario. Ese tumor primario muchas veces es un pequeño núcleo de células, muchas veces también está recubierto de una cápsula. En ese caso se habla de un tumor benigno porque está circunscrito y no tiende a seguir invadiendo el tejido o a producir metástasis. Sin embargo, bueno, en ese caso se habla de que hay ciertos tumores que, por ejemplo, miden 0,5 milímetros y que se consideran tumores no agresivos o tumores benignos, como los del melanoma, que es un cáncer de piel. Pero cuando estos tumores sobrepasan ese tamaño y llegan a los 0,9 milímetros, ya se considera que es un tumor maligno. ¿Y esto por qué? Porque cuando sobrepasa un tamaño un tumor, empieza a producirse la vascularización o angiogénesis del mismo. ¿Por qué? Porque se conoce que las células tienen que estar a una distancia de los vasos sanguíneos de entre 100 a 200 micrómetros. Cuando esa distancia es mayor, la célula empieza el ambiente no les provee a las células del oxígeno y los factores de crecimiento necesarios. Y al no haber factores de crecimiento, ya hemos visto que la célula puede llegar a producir la apoptosis o muerte celular. Y en el caso de los tumores, estos son resistentes a la apoptosis. Entonces empiezan a generar factores que van a producir su vascularización, con la consiguiente aumento de tamaño de estos tumores primarios. También, al haber una vascularización de estos tumores, se puede producir la invasión de tejidos distantes, que a eso se refiere la metástasis. Entonces, dentro de estos tejido tumoral, estas células tumorales que ya están vascularizadas, va a haber una célula que va a producir factores de crecimiento. No se sabe exactamente bien qué es lo que hace que una célula de un tumor primario se transforme en una célula que va a migrar y que se convierte en invasiva. Hay una hipótesis que dice que son los genes homeodops que están relacionados con el desarrollo embrionario, con específicamente los genes HOTS, que son los que van a estar más activos y producir ciertos factores de transcripción que van a generar factores de crecimiento que, bueno, van a producir el fenotipo estos invasor. Otras hipótesis es que es al azar, que empiezan a producir, por las mutaciones que tienen las células, empiezan a producir ciertos factores de crecimiento o otros factores que le permiten o le dan capacidad invasiva. Bien. Una vez que esa célula se transformó en invasivo, tiene el fenotipo invasivo, empieza a separarse de las células vecinas, porque recordemos que las células están unidas mediante distintas
eh, uniones, a pesar de ser redundante, a la matriz extracelular y a la célula. Ya vamos a ver bien eso. Entonces, eso es lo que se llama pérdida de cohesión intercelular. Y esta pérdida de cohesión intercelular o relación célula-célula le permite empezar a migrar. Y como ya está vascularizado el tumor, entonces puede producir la degradación de la matriz extracelular, la degradación de la membrana basal que está recubriendo al vaso sanguíneo o al capilar, la intravasión, es decir, el pasaje del exterior hacia la luz del vaso. En el vaso sanguíneo, el capilar tiene que resistir todas las fuerzas que van acompañadas del flujo, que es importante. Hay muchas células que no sobreviven, aparte hay choques con las paredes del vaso, hasta que la célula reconoce ciertos ligandos para la cual expresa receptores, se une, se produce la extravasación, la invasión del nuevo tejido y también ahí tiene que ser capaz de proliferar y generar un tumor secundario, que va a sufrir el mismo mecanismo si es que este es un tumor bastante agresivo que produce metástasis. Voy a mencionarle algo más. Sí, el tema este de la angiogénesis, ya lo vamos a repartir de vuelta, la migración celular, son, si bien son, en este caso lo estamos viendo asociado a un mecanismo patológico, también ocurren en el adulto relacionados también a mecanismos patológicos, pero de defensa. Por ejemplo, en el caso de la migración celular y la intra y extravasación, puede ocurrir con células del sistema inmune que se van a dirigir a distintos órganos diana para tratar alguna infección o alguna otra patología que desencadena el sistema inmune. Respecto a la angiogénesis, también para que se produzca la génesis en el tejido adulto, se tiene que producir la migración de estas células que están formando el vaso para formar nuevos capilares. Y esto, si bien es muy común, es decir, la angiogénesis y la vasculogénesis en los organismos embrionarios y en los organismos jóvenes que están creciendo, también se puede producir en los organismos adultos en casos también de la cicatrización, por ejemplo. Bien. Bueno, entonces yo les decía que está relacionado un poco que estos procesos ocurren sobre todo son normales durante el desarrollo embrionario. Entonces, en este esquema se está comparando qué es lo que sucede con unas células del sistema, células embrionarias, específicamente las que están formando la cresta neural, con lo que sucede en un tumor. Entonces, en este caso tenemos células epiteliales, acá también células epiteliales que están formando la cresta neural. Y estas células tienen que migrar durante el desarrollo embrionario para formar otros tejidos y otros órganos. Estas células que están en un epitelio están apoyadas sobre la membrana basal, si ustedes recuerdan de biología, y están unidas a sus células vecinas a través de distintas estructuras, como las uniones adherentes, las uniones ocluyentes, etcétera, etcétera. Y dentro de las uniones adherentes, si ustedes recuerdan también de biología, una de las proteínas más importantes de estas uniones son las cadenas. Bien. Entonces, tanto en las células de un tumor como en las células del células embrionarias de la cresta neural, estas células van a estar activas secretando factores de crecimiento, como el factor transformante beta, que ya lo hemos visto, factor Wnt, si ustedes recuerdan, y también van a tener mucha actividad de los receptores tirosina-quinasa. Esto va a hacer que ciertas células, como estas que están marcadas en verde o estas que están marcadas en marrón oscuro, se diferencien de las células vecinas. ¿Por qué? Porque estos factores de transcripción van a hacer que estos factores de crecimiento van a hacer que se produzcan factores de transcripción.
de acuerdo a la vía de señalización. Y estos factores de transcripción van a actuar sobre la transcripción de ciertos factores. Y esos factores van a hacer que estas células se diferencien de las vecinas. Una de las cosas que va a suceder es que estos factores de transcripción van a actuar sobre genes que van a producir la transformación de estas células epiteliales a células mesenquimales. Las células mesenquimales son células del tejido, son células estromales que tienen otras características como la migración, y aparte no están unidas a células, no tienen una polaridad como tienen estas células epiteliales, y también no están unidas a sus vecinas porque pueden migrar. Entonces se produce la transición epitelio-mesénquima. Para ello se produce también la pérdida de la adhesión de estas células a las células vecinas. Entonces las células que expresaban caderina, que forman parte de las uniones adherentes, que es la caderina E, se cambia por otra caderina, que es la caderina N. Y en el caso de las células embrionarias, por otro tipo de caderinas. Esto hace que estas estructuras que están formando las uniones adherentes se vayan soltando y vayan liberando las células. También se va a producir la separación de la célula con la matriz extracelular subyacente, que sería la membrana basal, y se va a producir la degradación de esta membrana y de la matriz extracelular para que las células puedan migrar. Eso se logra gracias a la producción y secreción de metalosproteasas de matriz, que son enzimas que, como su nombre lo indica, van a degradar las matrices extracelulares. Y también van a empezar a secretar factores que están relacionados con la migración celular. En el caso de las células cancerosas, van a utilizar estructuras ya existentes como los nervios y los vasos sanguíneos para migrar. En el caso, ya le había mencionado, en el caso de la angiogénesis, que bueno, el tumor necesita un suministro de todos los tejidos, necesitan un suministro de factores de crecimiento, de glucosa, de oxígeno, y los tumores también, porque aparte tienen una proliferación exacerbada. Entonces, las células tumorales, por sí solas, empiezan a secretar factores que son factores angiogénicos, que son factores de crecimiento, como el factor de crecimiento del endotelio vascular. Este factor va a actuar sobre las células, como su nombre lo indica, sobre las células endoteliales que están formando los vasos sanguíneos, y van a generar que estas células proliferen y empiecen a migrar en dirección al tumor. También se van a producir otros factores que son proangiogénicos, como el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento de los hepatocitos, que está relacionado con la del hígado, a la interleuquina 8, y también otros factores de esta familia, como el factor de crecimiento de epitelio vascular C, el B, y el factor de crecimiento placentario. Bien. Entonces, aparte, estas células están inmersas en una matriz extracelular donde hay células estromales. Estas células estromales también van a ser transformadas o van a recibir señales por las células tumorales para que secreten factores de crecimiento que le van a permitir desarrollar esa célula, y también que van a permitir el reclutamiento de las células endoteliales de los vasos ya existentes para que generen nuevos capilares. Entonces las células estromales, bajo la acción de factores de crecimiento de las células de tumor, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor transformante beta, van a empezar a secretar otros factores que van a reclutar, como les mencionaba, a las células endoteliales, como el factor derivado de las células estromales, también el factor de crecimiento del endotelio vascular y otros factores angiogénicos. Aparte, también se van a reclutar células derivadas de la médula ósea que también participan en este proceso. Y a su vez van a secretar factores como el factor de crecimiento
el hepatocito, el factor transformante alfa y el factor epidermal, que van a actuar sobre las células tumorales, permitiendo en este caso la mejor proliferación de la misma. Todo esto va a generar que, ya lo vamos a ver bien en detalle, que los vasos ya existentes empiezan a generar ramificaciones por la proliferación y la migración de las células endoteliales y vayan migrando hacia el tumor. En este caso es una tabla donde se muestran todos, bueno, no todos, algunos de los factores que están relacionados con la angiogénesis, tanto los que son proangiogénicos como los que son antiangiogénicos. Yo voy a mencionar solamente algunos de los factores, como el factor de crecimiento de endotelio vascular, que es uno de los más importantes para la angiogénesis. Después, los que están relacionados a las uniones celulares, como las caderinas, las metaloproteasas, que están relacionadas con la degradación de la matriz extracelular, porque todo esto no solamente participan en la angiogénesis, sino en la migración celular también, que vamos a hablar a continuación. Bien. Entonces, como le mencionaba, el VEGF, o factor de crecimiento del epitelio vascular, es uno de los factores más importantes que participan en el proceso de angiogénesis, bueno, como su nombre lo indica. Este pertenece a una superfamilia de 6 miembros, donde está el A, el B, el C, el D, y en este esquema falta el E. Aparte está el factor de crecimiento placentario, que también pertenece a la misma familia. Estos son factores que se van a unir a receptores tipo tirosinquinasa. ¿Cómo se lo esquematiza acá? Hay 3 tipos de receptores tirosinquinasa. Y lo que se esquematiza acá son dominios tipo inmunoglobulina. Hay 7 dominios tipo inmunoglobulinas. Los dominios 2 y 3 son los que están relacionados con la interacción con los factores, mientras que del 4 al 7 están relacionados con la dimerización de estos receptores. Recordemos que generalmente, bueno, los factores de crecimiento, en este caso el VEGF, es un monómero que se va a dimerizar y va a producir la dimerización de sus receptores. Y sus receptores tienen, aparte del dominio extracelular, tienen un dominio transmembrana y un dominio carboxilo terminal con actividad tirosinquinasa, que cuando está dimerizado va a producir la autofosforilación cruzada de las tirosinas del otro receptor, activando toda una cascada de señalización que ya vamos a ver. Bien, aparte de existir estos 3 tipos de receptores, también existen otras moléculas que se denominan correceptores, que si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto la vía de señalización del factor de crecimiento transformante beta, el receptor 3 también no era un receptor que activaba una cascada, pero servía para unir los factores de crecimiento transformante beta y presentarlo al receptor. Para eso están estas 2 moléculas, que son las neurofilinas o neurofilinas 1 y 2, que se unen a los factores al VEGF y lo presenta a sus receptores. Y bueno, de acuerdo, hay distinta afinidad para los distintos receptores, y de acuerdo al receptor al cual se unen los distintos VEGF, va a tener su actividad. Por ejemplo, la unión del VEGF-A al receptor 1 produce angiogénesis, mientras que la unión del VEGA al receptor 2 va a producir la supervivencia y la migración de las células endoteliales, por ejemplo. Bien. Dentro de la familia de los factores VEGF, el más estudiado y el que tiene más actividad es el VEGF-A. El VEGF-A tiene distintas isoformas, también que se producen a partir de el splicing alternativo. Aquí en este esquema se observa cuáles son, cómo está constituido el gen y las distintas isoformas que se obtienen por splicing alternativo. De todas maneras, en este esquema se muestran 4 de las isoformas, pero en realidad hay 6. Acá las que faltan son las que son las menos abundantes. Entonces falta una de 183 aminoácidos, una de 145 aminoácidos.
y las isoformas se denominan 121, 165 por el número de aminoácidos que están conformados. Dentro de las 6 isoformas, la que también la más abundante y la que tiene mayor actividad, o la más importante, es la isoformas de 165 aminoácidos. Y si ustedes ven, lo que va variando en estas isoformas son los dominios que están relacionados a la unión a la heparina, que es una glicoproteína que se encuentra en la matriz extracelular, y la unión a estos factores que lo van a presentar al receptor, como son las neuropilinas o neurofilinas. Entonces, en este esquema, si bien se ve un poco complicado, lo que yo quería mostrar son las distintas características que tienen las isoformas. Entonces, por ejemplo, la isoforma 121, si ustedes ven, no tiene los dominios de unión heparina o a neurofilina. Entonces no se va a unir a la neurofilina, ni a moléculas de la matriz extracelular. Eso va a generar que la unión al receptor sea lenta. ¿Por qué? Porque no va a haber molécula que lo esté presentando. Sin embargo, que la internalización o la vía que desencadena va a ser más rápida. En el caso de que se produzca la internalización, en el caso de que se produzca una endocitosis o de la vía, por ejemplo, la activación de la vía. En cambio, el BGF-165 sí tiene unión a neurofilina. Entonces se va a unir a la molécula presentadora, por lo tanto la unión a los receptores va a ser más rápida, mientras que al estar activa, al tener ciertos dominios para interaccionar con la matriz extracelular, va a ser más difícil que se internalice. Mientras que la forma 182 tiene, aquí está, 189, perdón, tiene los dominios de unión heparina, entonces va a interaccionar fuertemente con la matriz extracelular, también va a ser presentada por la neurofilina, entonces también se va a modificar la unión al receptor y la internalización en el caso de la endocitosis. Esto es para, como les repito de vuelta, esto para que ustedes vean que las distintas isoformas tienen distintas particularidades y eso va a regular su actividad en los tejidos. Y bueno, también van a tener, como les decía, distintas actividades. La forma 121 genera principalmente proliferación de las células endoteliales, la 165 la proliferación y la migración, mientras que la 189 solamente la migración. También produce las otras, pero el rol principal es que genere la migración de las células endoteliales. Entonces, sí. Profe, ¿qué formas la tenemos en el humano, digamos, la especie? ¿Qué proporción la tiene? No te escuché, ¿me podés repetir de vuelta? ¿Me podés repetir? Profe, ¿me escucha? Ahí me escucha, disculpe. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahí te escucho mejor. ¿En qué proporción tenemos estas isoformas? ¿Las tenemos todas? Sí, a ver, estas isoformas van a depender del tejido. Entonces, de acuerdo a qué actividad o cómo esté estimulado ese tejido, se va a producir una isoforma o la otra. Como yo te mencionaba, en realidad la más estudiada o la que tiene mayor actividad es la isoforma 165. Entonces, esta va a ser la mayoritaria en los tejidos. De todas maneras, si bien este es un factor de crecimiento, recordemos que no se está produciendo activamente la angiogénesis en los tejidos, salvo en los individuos jóvenes, no en los adultos. Entonces, todo lo que está relacionado a la angiogénesis va a estar inhibido generalmente en los adultos en la mayoría de los tejidos. Eso recuerdo. Pero como decía, estas 4 isoformas son las más presentes y de estas 4, la 165 es la mayor. No te sabría decir exactamente qué porcentaje, pero así sería. Gracias, profesor. Bien. Entonces, esto, bueno, para que ustedes recuerden, la parte de señalización, tenemos al factor de crecimiento de epitelio vascular, que se va a unir a su receptor, el receptor se va a dimerizar, se va a fosforilar, y como ustedes ven, se recuerdan, van a activar distintas vías.
Entonces se va a activar la vía de la fosfolipasa C, que va a producir inositol trifosfato y diacilglicerol, que el diacilglicerol va a actuar sobre la proteinquinasa C y va a producir, por ejemplo, la permeabilización de los vasos y la proliferación celular. Después el inositol trifosfato va a actuar sobre el retículo endoplasmático, la liberación de calcio. Después también se va a activar otra vía que es de la inositol fosfato 3 quinasa, que va a activar la vía de la AKT, que ya lo habíamos visto en la clase de apoptosis, va a generar la supervivencia celular, es una vía antiapoptótica. Después también a través de estas proteínas que son homólogas a los factores C y a colágeno, de ahí su nombre, SHC, de SRC Homology Collagen, va a activar a las RAS y las RAS a las vías de las MAP quinasa. Y a su vez esta vía, que es importante porque después la vamos a ver, se va a activar a la quinasa de adhesión focal, que va a activar todas las proteínas que va a fosforilar ciertas proteínas que están formando de las adhesiones focales, y va a producir la migración celular y el reordenamiento del citoesqueleto. Esto es simplemente para que ustedes recuerden que estos factores de transcripción desencadenan una serie de vías de señalización. Bien, ¿y cómo se produce el factor de crecimiento transformante beta? El factor de crecimiento de endotelio vascular. Ya hemos visto que las células endoteliales, las células endoteliales lo producen, pero no siempre. Las células cancerosas lo producen y las células estromales también lo producen por acción de las células cancerosas. Bien, y yo había mencionado también que este factor participa en la angiogénesis y que la angiogénesis se desarrolla porque hay una falta de nutrientes o de oxigenación en los tejidos, sobre todo en los tumores, como estamos enfocados en esta clase. Entonces también el oxígeno va a modular la expresión de ciertos genes, entre ellos el VEGF, por la acción de HIF, que HIF es un factor inducido por la hipoxia, y este es el que va a generar la transcripción del VEGF. Si ustedes ven acá, simplemente para recordarlo, tenemos el RNA con su CAP, tenemos acá un loop de regulación al cual se va a unir una proteína que va a permitir su traducción o no una vez que esté en el citoplasma. Por ejemplo, recordando ustedes lo que habían visto de regulación de la transcripción. Bien. Específicamente respecto al HIF, recibieron los investigadores. Bien, recibieron investigadores el premio Nobel en 2019 por el descubrimiento de este sistema. Entonces, en el caso de normoxia, que quiere decir que hay una tensión de oxígeno necesaria para que las células sobrevivan, este factor inducido por la hipoxia va a estar hidroxilado por una serie de hidroxilasas. Acá tenemos la hidroxilasa 2, la P es de prolina, la hidroxilasa 2 y la hidroxilasa 3, que van a hidroxilar residuos de prolina de este inhibidor. A su vez también tenemos el factor inhibidor de HIF, que también es una hidroxilasa que va a hidroxilar en el ácido aspartico. Todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Estas hidroxilaciones van a ser reconocidas por esta proteína que se denomina DHL de la enfermedad, que es von Hippel-Lindau. Esta proteína lo que va a permitir es reclutar si ustedes se acuerdan de la ubiquitinación, a la ubiquitina ligasa, que es la proteína E3 de la vía de ubiquitinación. Y bueno, se va a producir la ubiquitinación de HIF y por lo tanto no va a actuar como factor de transcripción. En el caso de que la hipoxia, es decir, cuando la tensión de oxígeno es baja, todas estas vías, todas estas hidroxilasas van a estar inhibidas o van a estar reprimidas. Entonces se va a acumular HIF sin hidroxilar en el citoplasma, que va a ser traslocado al núcleo. En el núcleo se va a acoplar con un HIF beta, y estos van a actuar con
coactivadores produciendo la transcripción de distintos genes. Entre esos genes va a estar el VEGF, que ya habíamos hablado que actúa sobre la angiogénesis, y las metaloproteasas de matriz, que van a actuar sobre la remodelación de la matriz extracelular para permitir la migración de las células endoteliales para generar unos nuevos capilares. Bien. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo se produciría el proceso de angiogénesis. Bueno, entonces tenemos los vasos sanguíneos, o ya sea de mayor tamaño o de menor tamaño, los capilares, en un adulto, que no sufren ninguna modificación. Esto sería la luz del vaso sanguíneo, las células endoteliales que me están formando. Estas células endoteliales están depositadas sobre una membrana basal y aparte tienen uniones célula-célula y célula con la membrana basal. Y por fuera de la membrana basal están los pericitos que están recubriendo a los vasos sanguíneos de menor tamaño, y que en el caso de vasos sanguíneos de mayor tamaño, como arterias y venas, están reclutando, son los encargados de reclutar o de interaccionar con las células del músculo liso, que son las encargadas de la contracción de esos vasos. Bien. Por acción de todos los factores proangiogénicos generados por los tumores, por ejemplo, estos vasos van a sufrir una serie de modificaciones. Una de ellas es que se dilatan, empiezan a ser más permeables, y por eso se rompen también las uniones célula-célula, se empiezan a secretar metaloproteasas de matriz que van a degradar la membrana basal, también a las caderinas que están formando las uniones células-células, también las uniones con la membrana basal, etc. Todo esto va a permitir la extravasación de las sustancias que se encuentran en la sangre, por ejemplo, a la matriz extracelular. Aparte, también se va a seleccionar una célula endotelial que se va a transformar y que va a ser la célula guía, que va a guiar la formación de una rama o de un nuevo capilar. Entonces, esta célula guía también va a empezar a secretar factores angiogénicos como el VEGF, el factor de crecimiento de fibroblastos, la angiotensina 2, ciertas quimoquinas, etc. También, va a haber un intercambio de las integrinas, que son las que están uniendo a la célula matriz extracelular. Aquí está mencionado el GIF, por ejemplo. También se va a producir lo que yo les decía, la pérdida de las caderinas, en este caso la B de vascular y la E, etc. Y esto va a permitir, la migración de esta célula guía. Aparte, esta célula guía también va a guiar, porque está guiando, esta célula va a reclutar otras células endoteliales que también se van a modificar y que la van a seguir y van a formar lo que sería el brote del nuevo capilar. Esta célula guía va a migrar en dirección a otro vaso sanguíneo que está sufriendo por el mismo proceso, por la presencia de ciertas sustancias quimioatrayentes, como las hematosporinas, la epinefrina y las integrinas, que son moléculas que le permiten la migración. Y va a haber también secreción de los factores de crecimiento relacionados con la angiogénesis. Se va a empezar a producir una luz en el vaso, en el brote, mejor dicho, que va a permitir la formación de la luz en los pasos subsiguientes. Y eso ocurre hasta que se encuentran los dos brotes, entonces se fusionan, se genera la luz en el nuevo brote y se empiezan a reclutar, se recubre esa luz con las células endoteliales que empiezan a proliferar, también se empiezan a secretar los componentes de la membrana basal, se inhibe un poco la secreción de las metaloproteasas, se vuelven a generar las uniones célula-célula con las caderinas, también las células endoteliales empiezan a reclutar por la secreción de distintos factores angiogénicos, como también el factor
VEGF, la angiotensina 1, Notch, si ustedes recuerdan, a los pericitos que lo van a recubrir y que le van a dar estabilidad al vaso. Y así se formó, bueno, así muy someramente, los vasos sanguíneos. Lo que yo les decía, bueno, acá es simplemente que hay inhibidores de las metaloproteasas que van a impedir que se degrade la nueva membrana basal que se está produciendo. Bien. No sé si todo claro hasta ahí o hay alguna duda. Bien, sigamos todavía. Entonces, en este esquema, simplemente es para recordarles que tenemos el tumor va a producir la invasión. Sí. Con respecto a la célula, ¿se me escucha bien? Se escucha cortado. ¿Qué cambio provoca la célula para que tenga esa función? ¿Qué cambio produce quién? La célula guía. En realidad los distintos factores, por ejemplo, mira, acá están los factores que van a actuar sobre las células endoteliales y que van a transformarlas en células guías. Son también factores de crecimiento, pero bueno, está por ejemplo el factor de, acá menciona el receptor, pero va a ser el factor de el VEGF, puede ser el A, el C, que va a actuar sobre el receptor para generar la transcripción de distintos genes. Entonces va a haber una transformación, después hay otros factores, las integrinas, el HIF, todo eso va a producir una modificación en el fenotipo de la célula que va a empezar a migrar. Y también va a haber estas sustancias quimioatrayentes que también la van a modificar. No sé si más o menos se respondió a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bien, entonces este es simplemente un esquema para recordarles lo que veníamos viendo, es decir, tenemos el tumor se va a transformar en invasivo y se va a vascularizar, y para ser invasivo y continuar con el proceso de metástasis tiene que empezar con la migración, ya sea va a migrar una célula única o puede migrar a través de clústeres celulares, es decir, de un conjunto de células. Nosotros vamos a ver ahora la migración celular. Si bien lo estamos viendo en el caso de la metástasis, lo vamos a ver en el contexto de la angiogénesis, la migración de las células endoteliales, que es muy similar a lo que ocurre con las células tumorales. Este es un esquema para recordarle a ustedes lo que vieron en biología de las distintas uniones célula-célula. Entonces tenemos las uniones estrechas, las uniones adherentes, donde participan las caderinas, que están interaccionando con los filamentos de actina, los desmosomas con los filamentos intermedios, las uniones tipo hendiduras, que son canales que permiten el pasaje de iones y pequeñas moléculas, los hemidesmosomas, que interaccionan con la matriz extracelular, y las uniones focales o de adhesión, que van a interaccionar con la matriz extracelular y con los filamentos de actina a través de las integrinas. Que nosotros para la migración nos vamos a enfocar en este tipo de uniones. Aquí vemos lo que serían los componentes de las uniones adherentes, los componentes de las uniones estrechas u ocluyentes, los componentes de los desmosomas y los componentes de las uniones adherentes, que rápidamente recordemos que son integrinas que forman heterodímeros, hay una alfa y una beta, que van a interaccionar con proteínas como la que ya la habíamos mencionado en la vía de señalización, la quinasa de adhesión focal, que esta va a interaccionar con patsilina y con la talina. A su vez, talina va a interaccionar, puede interaccionar, acá no nos muestra, pero puede interaccionar con la actina y con la vinculina, que interacciona con la actina, y también la cisina, que va a interaccionar con la actina, y bueno, después hay otras proteínas que vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, y otra cosa para que ustedes tengan en cuenta es que esta interacción entre la matriz extracelular y el citoesqueleto puede desencadenar una señalización activando las vías activando la RAS y las vías de las MAPkinase. Bien. Bueno, entonces acá se muestra una célula que, si ustedes ven, está redondeada, que no está unida a sus vecinos, que es una célula migrante.
Entonces se van a formar los filopodios, que tienen filamentos de actina, lo que sería el lamenopodio. Sí, lamenopodio acá vemos en azul o negro, no sé cómo lo ven ustedes, sería violeta. El complejo focal, que son uniones focales o lesiones focales inmaduras. Después tenemos en naranja las uniones focales maduras, que están interaccionando con las fibras de estrés de actina. Estos son los que están en otro color, y más finitos los filamentos intermedios. Ya lo vamos a ver en detalle. Bien. Entonces, yo le había mencionado que tenemos las células que, por ejemplo, en ciertos tipos de tumores, como los de los melanomas que se encuentran en la piel, tenemos las células epiteliales que están unidas con sus vecinas y a la matriz extracelular. Y se tiene que producir una transición epitelio-mesénquima. Es decir, estas células epiteliales se van a transformar en células mesenquimales que van a poder, que no están polarizadas y que pueden migrar y que no tienen una adhesión tan fuerte a sus vecinas como las células epiteliales. En este esquema se muestra una célula epitelial que está polarizada formando con las uniones adherentes con su vecina, todos los componentes, y vemos cómo en las células mutantes, específicamente en las tumorales, se empieza a soltar estas uniones adherentes y se empieza a desarmar, y por eso se redondea, porque pierde el contacto con sus vecinas y puede migrar. Entonces también recuerden que para migrar tiene que haber un cambio de las caderinas, es decir, se pierden las caderinas E y aparecen otro tipo de caderinas como las caderinas N, que bueno, es lo que menciona acá. En esta célula hay un bajo cantidad de caderina N, mientras que en esta hay un mayor número de caderinas N y la caderina N disminuye. Bien. Entonces, en la migración celular tenemos distintos pasos. Entonces, tenemos la célula también está polarizada. Entonces, tenemos un borde migrante donde se produce la polimerización activa de la actina. En este intervienen distintas GTPasas como RAC CD44. Después tenemos la formación de las uniones focales o las adhesiones focales, lo que va a permitir que la célula migre. Después tenemos en este borde migrante la secreción de metaloproteasas de matriz, de proteasas que van a degradar la matriz extracelular para que la célula pueda migrar. Después tenemos la contracción del cuerpo celular, que va a permitir que la célula avance en una dirección, que es regulada por otra proteína GTPasa, que es el Rho. Y después tenemos que tiene que haber se tienen que desarmar y reciclar estas uniones focales en la parte trasera de la célula para que ésta se libere y pueda avanzar por tracción de las uniones focales que se están produciendo nuevas en el borde migrante. Bien. Entonces, en este esquema se muestra eso, es decir, se muestran las distintas etapas de la migración. Primero hay una detección de distintos factores de quimiotácticos de migración, es decir, que le van a indicar a la célula dónde migrar, y se forman filopodios por CDC42, que es también una proteína, una GTPasa, y los filopodios están formados también por filamentos de actina. Bien. Por ejemplo, en este caso estábamos hablando, yo les mencioné que íbamos a ver en el caso de la migración de las células endoteliales, pero que se puede extrapolar a lo que serían las células tumorales. Como son células endoteliales, van a seguir un gradiente del VEGF. Bien. Después se van a formar los lamelipodios, que son los que permiten a la célula avanzar por acción de la RAC1 GTPasa. Después se va a producir la formación de las adhesiones focales por las integrinas, y también aquí interactúa el receptor de VEGF. Ya vamos a ver bien. Después se produce la contracción, en este caso intervienen Rho para la contracción
acción de la actomiosina, también las integrinas, y después, como les mencionaba, se tiene que producir el desensamblado de las uniones focales, el reciclado de las mismas y, bueno, para que la célula pueda avanzar. Acá lo que se muestra es cómo la célula está polarizada. Acá vemos el lamelipodio, los filopodios, los complejos focales, que recuerden que son complejos, son uniones focales inmaduras. Las uniones focales maduras, que si ustedes observan, se encuentran principalmente en la parte migrante, en la parte anterior migrante de la célula, que están unidas a las fibras de estrés de actina, etc. Y eso va a permitir que la célula migre en una dirección. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que, bueno, uno de los componentes que permite que la célula migre es la polimerización de los filamentos de actina? Ustedes recuerdan de biología que los filamentos de actina son no están ramificados y tienen un polo negativo y un polo positivo al cual se van agregando los monómeros de actina. En el caso de la formación de los filopodios, de los lamelipodios, los filopodios y de la migración, se va a producir la ramificación de los filamentos de actina, y estos filamentos y estas ramas van a empezar a ejercer una tensión sobre la membrana de la célula, permitiendo la migración. Entonces, esto es activado por una serie de, ya vamos a ver, por el factor del VEGF, que activa a la proteína, a la GTPasa, que activa a la proteína quinasa, a la fosfatidinoinositol trifosfatoquinasa, que va a actuar sobre la GTPasa RAC1, que RAC1 va a activar, también por fosforilación, a la proteína ARP23. La proteína ARP23 es la que vemos acá en celeste, que es la que se une a los lados de los filamentos de actina, siendo un sitio de nucleación para las ramificaciones de los nuevos monómeros de actina. Entonces, estas ramas forman un ángulo de 70 grados y van a producir las ramificaciones. Bien, a su vez, las que están en amarillo son las que están unidas a ATP, las que están en marrón están unidas a ADP y son las que se empiezan a despolimerizar y desarmar. Esta despolimerización es regulada por la cofilina y por la ADF, y la cofilina se une reversiblemente, permitiendo el reciclaje de estos monómeros de actina, mientras que la tropomiosina también está regulando este proceso, pero es irreversible la unión. Y bueno, llegan al polo negativo. En el polo negativo se empiezan a despolimerizar y actúan otras proteínas como la profilina, que produce el intercambio de ADP por ATP para que estén disponibles estos monómeros de actinas, que son de vuelta transportados hacia la región migrante o hacia el polo positivo de los filamentos de actina, donde se van a volver a polimerizar. También acá las ramificaciones van a crecer hasta que hay una proteína que se une al polo positivo, inhibiendo que se agreguen nuevos monómeros de actina. Bien. Entonces, este crecimiento continuo de los filamentos de actina y de sus ramificaciones va a ejercer una presión o una tensión en la membrana que va a permitir, una de las cosas que va a permitir la migración celular. Y en este esquema que está abajo simplemente se muestra cómo las distintas uniones focales, que ya vamos a ver más adelante, van interaccionando con los filamentos de actina, se van reclutando más y más número de uniones focales que están unidas a más filamentos de actina. Esto genera una tensión, y esa tensión es lo que va a permitir que se desplace la célula. Se dice, si ustedes imagínense las ruedas de un tanque, que son tipo oruga. Se dice que ese es el movimiento que tiene la célula para migrar. Bien, en este caso lo que yo les mencionaba era que, bueno, por ejemplo, el VEGF actúa con sus receptores, activa la proteína quinasa, a la fosfoinositol 3 quinasa, que va a fosforilar a estas GTPasas, que son RAC
y CDC42. RAC va a actuar a través de WAVE para activar el complejo ART23, que es el que va a producir la polimerización y la ramificación de los filamentos de actina. A su vez, RAC va a actuar sobre otra quinasa, que es la inositol bifosfato quinasa, que va a producir inositol bifosfato, que va a actuar impidiendo que se produzca, que se une la proteína que sobre los extremos positivos de los filamentos de actina y que está inhibiendo el crecimiento de esos filamentos. Entonces la formación de inositol bifosfato va a permitir que esta proteína se une a los extremos positivos de los filamentos y que siga creciendo, es decir, va a inhibir el capping de los filamentos de actina. A su vez, CD42, que es otra GTPasa, va a actuar a través de WASP también sobre los complejos ART23 que actúan sobre la polimerización. Y tanto RAC como CD42 van a actuar sobre unas quinasas que van a inhibir a la cofilina, que si ustedes recuerdan, la cofilina era la que estaba participando en la despolimerización de los filamentos de actina. Todo esto va a producir que se produzca una activa polimerización de estos filamentos y la movilización celular. Entonces, estas proteínas RAC y CD42 van a estar en mayor proporción en la parte frontal de la célula, que es la que está migrando. Bien. Entonces, una vez que están reguladas eso, se tiene que producir la formación de los complejos focales o las adhesiones focales. Entonces, acá vemos cómo están las integrinas, que están formando heterodímeros, que están interaccionando con la matriz extracelular, que van a actuar, que en la parte citoplasmática van a interaccionar con la talina y con la hepatsilina. Esto van a reclutar a las proteínas quinasas de la familia SR, que van a interaccionar con las distintas proteínas, y esto van a permitir el reclutamiento de los filamentos de actina, que van a interaccionar con, todo eso empieza a reclutarse a la vinculina, que la vinculina va a interaccionar con los filamentos de actina, también a la quinasa de las uniones focales, que va a empezar a fosforilar los distintos proteínas, y todo esto va a reclutar también a RAC, que lo habíamos visto anteriormente, y RAC, que es una GTPasa, va a producir el intercambio de GDP por GTP, se va a activar y va a actuar, como habíamos visto, sobre el complejo ART23 para producir la activación de la polimerización del filamento de actina. En este esquema vemos cómo el factor de crecimiento se va a unir a los receptores tipo 2 y va a producir toda esa activación que le habíamos mencionado. Entonces, y está interaccionando con las vías de señalización de las integrinas, que, si ustedes recuerdan, también generan una serie de señales. Entonces, la integrina de las uniones focales, cuando se formó, va a activar a la proteína esta quinasa de las adhesiones focales, que va a fosforilar a la talina, a la vinculina y a la patsilina, que se van a interaccionar con la actina. Ya vamos a ver cómo empiezan a accionarse. Bien, ya les voy a mencionar. Bien, a su vez, también se va a activar distintas vías que, como la AKT, que va a producir la vasodilatación, etc. También se va a activar a la proteína, la GTPasa Rho, que va a actuar sobre la contracción del cuerpo celular. También se va a activar la PAP quinasa, que va a actuar directamente sobre la cofilina y sobre estas quinasas que también están inhibiendo a la cofilina. Todo esto, va a activar al complejo ART23, que va a producir, como ya veníamos hablando, la polimerización de los filamentos bioactivos. Entonces acá, no sé si es mucho detalle, pero yo les comento que, se empiezan a reclutar todas las proteínas. Entonces, como les decía, primero era la patsilina, la vinculina, y se recluta, una vez que estas están unidas a las regiones citoplasmáticas de las integrinas, se va a reclutar
la FAP quinasa. Esta FAP quinasa va a empezar a fosforilar distintos componentes de las uniones focales. Y esto va a permitir el reclutamiento de la vinculina. Y la vinculina va a interaccionar con los filamentos de actina, que acá vemos los filamentos de actina que están interaccionando también con la miosina, que ustedes recuerdan que es una proteína motora. Entonces, entonces se va a producir la interacción entre una unión focal con su filamento de actina con otra unión focal con su filamento de actina. Esto va a producir que la vinculina exponga, va a producir una tensión, porque ustedes ven acá están unidos, eso va a generar que la vinculina exponga un sitio activo al cual se van a unir otros filamentos de actina de otras uniones focales. Y esto a su vez va a generar la tensión necesaria para que la célula avance. Y aparte de eso va a generar lo que veíamos acá, la activación de las RAC quinasas, de la RAC1, GTPasa, perdón. Como se ve en esta vía aquí. Bien. Después se tiene que producir la contracción. En el tema de la contracción va a actuar principalmente la proteína GTPasa ROT-A. Si ustedes ven acá, bueno, tenemos la dirección de la célula, de migración de las células, tenemos acá el frente migrante con las adhesiones focales, tenemos mayor cantidad de la GTPasa RAC1 y CD42, mientras que la GTPasa RO está en mayor cantidad en el cuerpo de la célula y en la parte trasera de la misma. Entonces, esta proteína RO va a actuar, RO va a actuar sobre una quinasa, que es una quinasa dependiente de RO, que es ROC, que ROC va a inhibir a las fosfatasas de las cadenas livianas de la miosina. Recuerden que la miosina está formada por cadenas livianas y por cadenas pesadas. Entonces, esta inhibición de las fosfatasas y también va a producir una activación de quinasas que van a fosforilar a las cadenas livianas de miosina. Y esto va a generar la contracción del citoesqueleto de actinomiosina, generando que la célula se movilice hacia adelante. Aparte, bueno, para movilizarse te tienen que producir el desensamblaje de las uniones focales. Aparte, RO también va a actuar sobre otras quinasas como DIA para generar las fibras de estrés. También se puede activar a los complejos ARP23 que van a producir la polimerización, como habíamos visto. Y también el RO también puede producir la activación de estas quinasas que van a fosforilar con la cofilina, inhibiendo la despolimerización. Y también pueden generar, como ya habíamos visto anteriormente, las otras GTPasas, inositol bifosfato, que va a unirse con la proteína del CAP, inhibiendo que se produzca el CAP de los filamentos de actina. Bien, entonces todo esto genera, principalmente RO va a actuar sobre las fosfatasas de la cadena liviana de miosina, sobre las quinasas de las cadenas livianas de miosina, generando la fosforilación de las mismas y la contracción del citoesqueleto, en este caso de los filamentos de actomiosina. Y en este caso, ya en esta parte ya vemos lo que sería el final de la contracción, que es lo que se produce, como yo les venía diciendo, se tiene que producir el desensamblaje de los filamentos de las uniones focales. Y eso, bueno, aparte hay una activa reciclado. Entonces están actuando todas las vías que ya habíamos visto de transporte vesicular. Entonces ustedes ven, tenemos la membrana dorsal de la célula que va a reciclar a los integrinas a través de las vesículas de clatrina para llevarlas a la parte ventral, que es la que está en unión con el sustrato y que está migrando. Entonces esto es lo que se muestra en este esquema. Acá se muestra cómo, bueno, se van produciendo también el reciclado de las uniones nacientes y las distintas proteínas que van activando, que van actuando. Y en este caso lo que quería
mencionan, que está también en el texto, es que se produce para las vesículas, las distintas proteínas van a reclutar a la quinesina, que es una proteína transportada, una proteína motora que está en los microtúbulos, y también se va a reclutar a la dinamina, que es reclutada por la FAC, que es la quinasa de adhesión focal, y recuerden que la dinamina actúa sobre el cuello de la vesícula, permitiendo la liberación de la misma, y esto va a producir el reciclaje de estas vesículas. Todo esto ocurre en la parte trasera de la célula. Aparte, también están actuando metaloproteasas de matriz que están separando las integrinas de la matriz extracelular, permitiendo que se produzca la endocitosis de la misma y por lo tanto el reciclado, y también actúa la autofagia, que es otro tipo de endocitosis, permitiendo también el reciclado de estas integrinas que se van desde la zona trasera, van a pasar a la zona delantera para que las células sigan migrando. Bien. Y este es un esquema simplemente como resumen, donde se ven, bueno, las distintas vías que pueden activar a las distintas GTPasas. Acá menciona a la RO, en realidad recuerden que las GEF son los que estimulan el intercambio de GDP por GTP, pero bueno, cada una de estas proteínas tiene su GEF. En este caso menciona a la ROG-GEF, que va a producir la ROG-GTP, la RAG-GTP, etc., que va a actuar sobre la RAG sobre WAVE, CD42 sobre WAS, otras proteínas, y esto va a actuar sobre el complejo ARP23, mientras que ROG va a actuar sobre ROG, que es la quinasa, sobre DIA, y esto va a producir que van a actuar sobre la cadena liviana de la miosina, produciendo la contracción celular. Y acá, si ustedes ven, vemos como CD42 y RAG están más activas en el extremo migrante de la célula, mientras que RO está más presente y activa en la zona de atrás de la célula, la que es contraria al extremo migrante, y también en algunas regiones del laminipodio. Bien, entonces, bueno, en este esquema simplemente ya falta poco para terminar la clase. Vemos cómo las células tumorales generan metaloproteasas de matriz para degradar la membrana basal, por ejemplo, en la matriz. Todo esto regulado, por ejemplo, por el factor de necrosis tumoral. Aquí en este esquema se ven los distintos pasos de la metástasis y las metaloproteasas, es decir, las proteasas que están interviniendo. Entonces, para la invasión y la intravasación tenemos la metaloproteasa 1, 2, 3, etc. y los distintos sustratos. Después, para la angiogénesis también intervienen proteasas. Para la regulación de la inflamación, que puede en la respuesta inmune, también intervienen las metaloproteasas, y también para que el tejido pueda invadir el nuevo tejido, el tumor puede invadir el nuevo tejido, e intervienen metaloproteasas. Entonces, esto es para recalcarles la importancia de las metaloproteasas. Inclusive se usan como blanco terapéutico para inhibir la proliferación de un tumor, por ejemplo. Bueno, acá hace referencia a todas. Sí. Una consulta. Cuando se produce la migración, ¿no son reconocidas por las células del sistema inmune? No sé si me escuchó. Sí, sí. Las células del sistema inmune no reconocen proteínas propias, porque son proteínas que están presentes en el organismo. Lo que pueden hacer las células del sistema inmune es reconocer a las células tumorales que presentan características distintas. Pero las células tumorales también tienen un mecanismo que evitan ser reconocidas por las células del sistema inmune. Entonces es como que hay ahí un círculo vicioso. Si bien tienen que ser reconocidas, y en algunos casos son reconocidas, pero muchos tumores evitan ese reconocimiento y por lo tanto no son eliminadas por el sistema inmune. Gracias. Bueno, esto es simplemente para que ustedes vean que hay distintas proteasas en
en las células, en este caso de los hombres, de los humanos, es lo que se denomina el degradoma, y hay metaloproteasas, serina-proteasas, cisteína-proteasas, treonina-proteasas y proteasas de ácido aspartic. Y están caracterizadas porque todas son inactivas, tienen un propéptido que las hace inactivas y que luego tiene que ser escindido para activarse, un poco como pasaba con las caspasas, que eran procaspasas y que se tenían que activar para tener su actividad proteolítica. En este caso sucede lo mismo. Dentro de, bueno, hay distintos tipos, bueno, ya le había dicho, de metaloproteasas, de proteasas, y dentro de las metaloproteasas tenemos las metaloproteasas de matriz, las ADAMS y las ADAMS con D, pero nosotros nos vamos a centrar en las metaloproteasas de matriz, que son las que están mencionadas en este esquema. Bien, esto, bueno, no voy a hablar de todo esto, es simplemente para que ustedes sepan cuál es la estructura. Todas tienen un péptido señal, el prodominio que las mantiene inactiva, un dominio catalítico, el cual tiene un sitio para el reconocimiento, en este caso del zinc, por eso metaloproteasas, porque el dominio catalítico está una molécula de zinc. Y después, no todas, pero algunas tienen dominios de hemopexina que le dan la especificidad porque interaccionan con el sustrato, y también tienen algunos dominios extra, como dominios de fibrinógeno. Algunas tienen dominio de transmembrana porque son proteínas de transmembrana. Otras tienen el glicosilfosfatidilinositol, ya que están asociadas a la membrana. También tienen un dominio bisagra que le permite la unión entre el dominio catalítico y el dominio de hemopexina. Y de acuerdo a su estructura se van a clasificar. Y dentro de estas tenemos, por ejemplo, las las colagenasas, que van a actuar sobre el colágeno, que es una de las moléculas que forman la matriz extracelular. Las gelatinasas, que actúan principalmente sobre los productos de degradación del colágeno generados por las colagenasas, pero también pueden actuar sobre la membrana basal, sobre el colágeno, etcétera, etcétera. Bueno, y estas, así como las caspasas estaban altamente reguladas, las metaloproteasas también están muy reguladas en la activación de las mismas, la transcripción de las mismas. Después hay inhibidores, que yo les había mencionado, como el PAI y los TIM, que van a regular la acción de las metaloproteasas, porque obviamente la célula no quiere que estas proteasas estén activas degradando todo lo que haya alrededor, entonces tienen que estar muy reguladas. Entonces, en este esquema es un esquema de lo que sería el cáncer de mama, donde vemos las células tumorales en celeste que están interaccionando con las células estromales, que son los fibroblastos, miofibroblastos, también con las células del sistema inmune, con macrófagos, que también son células del sistema inmune, y vemos cómo se van secretando distintas metaloproteasas que van degradando la matriz extracelular. Inclusive, bueno, acá vemos que se secretan inhibidores, pero también los fibroblastos, las células estromales, son, como les mencionaba, reguladas por las células tumorales y empiezan a secretar metaloproteasas para que las células se vuelvan invasivas. Esto es simplemente para que ustedes vean cómo las distintas células están interaccionando y produciendo metaloproteasas de matriz, que van a producir la invasividad y por lo tanto la mayor severidad del tumor. Y que estas metaloproteasas también son producidas por células del sistema inmune, para inhibir un poco lo que sería la progresión, ya lo vamos a ver, de los tumores, pero que a su vez estas células pueden no actuar sobre el tumor al no reconocerlo. Bien. Y acá, bueno, está muy bien explicado en el texto, creo, son distintos mecanismos por el cual las metaloproteasas actúan, ya sea favoreciendo la progresión de un tumor o inhibiendo la progresión de un tumor. En el primer caso, habla de que permiten el crecimiento del tumor. ¿Por qué? Porque las metaloproteasas van a actuar sobre factores de crecimiento.
estos factores de crecimiento están inactivos porque están por ejemplo, unidas a proteínas de unión en los mismos. Este es el ejemplo del factor de crecimiento tipo insulina. Entonces, la metaloproteasa libera esta proteína de unión, permitiendo que este factor esté libre. El factor libre va a actuar sobre su receptor, generando la proliferación celular, evitando la muerte celular de la célula, etc. También puede actuar sobre los componentes de la matriz extracelular, específicamente también puede eliminar las integrinas, permitiendo que el tumor crezca y las células proliferen y empiecen a invadir ese tejido. Y lo pueden inhibir también liberando factores de transcripción que son antitumorales, como el factor de crecimiento transformante beta. La supervivencia, lo mismo. El ejemplo es del factor de crecimiento de insulina, puede ser otro factor que es antiapoptótico. Recuerden que cuando la célula no tiene factores de crecimiento, genera la muerte celular. Y también relacionado a lo que su compañera me preguntaba, recuerden que tenemos los Fas ligand, que son los ligandos que están relacionados con la muerte celular. Entonces tenemos el Fas ligand, que está a veces presente en las células del sistema inmune y que es reconocido por el receptor Fas que está en las células. Entonces acá se puede degradar tanto al ligando como a los receptores que están en la membrana de la célula tumoral, y entonces se evita el reconocimiento y por lo tanto la apoptosis de esta célula. Y después, un poco ya lo habíamos visto en la angiogénesis, también hay degradación de componentes de la matriz extracelular, de la membrana basal, lo que permite que las células endoteliales empiecen a migrar y formar nuevos vasos. También se produce la liberación de los factores de crecimiento que van a actuar sobre la angiogénesis, etc. Todo eso permite que se produzca la angiogénesis del tumor. También, bueno, la invasión al actuar va a permitir la invasión al actuar sobre componentes de la matriz extracelular, sobre receptores de la matriz extracelular como el CD44, que es reconocido mejor dicho, la célula tiene CD44 y va a reconocer ciertas moléculas de la matriz extracelular. Entonces las metaloproteasas eliminan estos receptores, evitando que la célula quede anclada. Va a producir la transición epitelio-mesénquica a través de la disponibilidad de factores de crecimiento que estaban latentes. Y bueno, va a regular todo lo que habíamos hablado de la inflamación a través de la acción sobre las células del sistema inmune, los receptores de las células del sistema inmune, etc. Y bueno, y este es simplemente un esquema para que ustedes vean cómo se modifica. En este caso sería el tejido pulmonar, en el caso de que tenga un tumor, cómo se modifica la matriz extracelular. Y si bien hay una degradación para que el tumor crezca y para que se produzca la invasión de los tumores, también hay un aumento de la producción de componentes de la matriz extracelular, sobre todo en los neoplasias de pulmón, generando que el tejido sea más rígido. Y todo eso también conlleva una serie de señales celulares que va a generar toda la patología de este tipo de cáncer. Y bueno, y esto, no se preocupen, es simplemente como resumiendo todo lo que habíamos visto: el tumor que se vasculariza, se produce la hipoxia, la transición epitelio-mesénquima, se va a producir la invasión del tejido, la degradación de la matriz extracelular, están actuando células del tejido inmune que son inhibidas por la secreción de ciertos factores. Hay secreción de metaloproteasas, ya sea por el tumor o por las células. Esta es una célula de tumor que secreta matriz extracelular, que va a degradar metaloproteasas de matriz, que degrada matriz extracelular y permite la invasión. Las integrinas que permiten, que son las que la unen a la matriz extracelular, van a reconocer
ciertas matrices celulares y también van a ser eliminadas para que se produzca la descansación y la migración, el VEGF que actúa sobre la formación de los vasos, etc. Y bueno, y esto es simplemente para mencionarles que, bueno, me parecía interesante que, si ustedes recuerdan de los exosomas que habíamos visto en la clase de transporte a través de vesículas, que son microvesículas, pueden ser utilizados como, para el tratamiento de distintas patologías, en este caso para los tumores, y puede ser ya sea porque lleva el RNA que va a inhibir la expresión de ciertas proteínas en los tumores, por ejemplo de las metaloproteasas o del VEGF para que no se produzca la angiogénesis, y en este caso que llevan estos ácidos nucleicos se denomina que sería tipo caballo de Troya, y bueno, tienen ligandos que van a reconocer o que van a interaccionar con la célula, con los receptores presentes en la célula. O si no, también tiene otras proteínas inmersas en la membrana que van a actuar, por ejemplo, estas que están relacionadas con el sistema inmune o la interleuquina 1, que lo que van a hacer es interaccionar con las células tumorales y van a permitir que las células del sistema inmune reconozcan a las células tumorales que no las venían reconociendo, porque las células tumorales las pueden evitar, como les mencionaba, para que se recluten las células tumorales y empiecen a atacar al tumor. Bueno, esta es la bibliografía. Para este tema no hay mucha bibliografía porque son varias cosas. Entonces, si bien pueden ver perdón, aquí me equivoqué. De este libro no hay bibliografía. Del Lodish pueden ver la parte de migración celular,